La historia del servicio típico, del cual el tabernáculo terrenal era una representación visible, empezó en la puerta del huerto del Edén, donde nuestros primeros padres traían sus ofrendas y las presentaban delante del Señor. Abel demostró su fe en el Salvador prometido trayendo un animal. Él no solo presentó la sangre derramada del sacrificio, sino que también le presentaba la grosura al Señor, demostrando fe en el Salvador y una disposición a apartarse del pecado. Antes que el pueblo de Dios entrara a Egipto, su culto era sencillo. Los patriarcas vivían cerca del Señor y no necesitaban muchas formas o ceremonias para enseñarles la única gran verdad, que el pecado podía expiarse solamente mediante la muerte de uno que no tenía pecado. Necesitaban solamente un altar áspero y un cordero inocente para relacionar su fe con el infinito cargador de pecado. Mientras los patriarcas viajaban de lugar en lugar, erigían sus altares y ofrecían sus sacrificios, y Dios se acercaba a ellos, a menudo demostrando su aceptación de sus ofrendas al enviar fuego del cielo para consumir sus sacrificios. De todos los sacrificios registrados en el libro de Génesis, ninguno se acerca tanto a la gran ofrenda antitípica como el exigido a Abraham cuando Dios lo llamó para ofrecer a su único hijo. La prueba de fe no estaba simplemente en el hecho que Isaac era su único hijo legítimo, sino que Abraham entendió que por medio de la descendencia de Isaac vendría el largamente prometido Mesías. Y al ofrecer a Isaac, Abraham estaba cortando su única esperanza de salvación, así como la del mundo. Pero su fe permaneció inamovible. Él creía que el mismo Dios que había realizado un milagro al darle un hijo, podía resucitar a ese hijo de la muerte para cumplir la promesa que él había hecho. El Señor escogió el sitio exacto para la ofrenda de Isaac. Él le dijo a Abraham: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mientras Abraham e Isaac viajaban en esa gira memorable, fueron dirigidos hacia el monte Moriah, y cuando llegaron al sitio, Abraham levantó un altar y amarró a Isaac sobre él, listo para sacrificarlo. Pero el Señor le retuvo la mano. El sitio donde se demostró tal lealtad a Dios fue siempre honrado después por el Señor. Pero el diablo, así como el Señor, mantenía este sitio vigilado. Él sabía que era sagrado para Jehová, porque allí Dios le había probado la fe del hombre a quien honró llamándolo su amigo. Durante más de 400 años después que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, Satanás sostenía este lugar. Era una fortaleza del enemigo en medio de Israel. Pero finalmente fue capturado por David, quien lo convirtió en la capital de su reino. Después Jerusalén fue llamado la ciudad de David. La trilladora de Ornán Jebuseo, donde el ángel del Señor le había aparecido a David, estaba en este mismo lugar. El profeta le dijo a David que erigiera un altar sobre el piso de la trilladora, y allí David realizó una consagración especial al Señor. Unos pocos años más tarde el templo, que fue erigido sin sonido de martillo, ocupó este mismo sitio de terreno. Dios había vencido y él dispuso que el lugar fuera siempre santificado por su presencia. Pero su pueblo era infiel, y cuando el Señor de luz llegó a su propio templo, él fue despreciado y crucificado, y la santa ciudad y el sitio del sagrado templo pasó a manos de los gentiles. Actualmente Satanás está resguardando este sitio de manera vigilante, con la intención de nunca más volver a renunciar a su dominio sobre ese lugar. Pero llegará el momento cuando, a pesar de Satanás y toda su hueste, el mismo Salvador que fue rechazado en su propio templo colocará sus pies sobre el monte de los olivos. Y la totalidad del sitio de la vieja Jerusalén será purificado. Entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo y reposará sobre ese sitio hecho sagrado por la consagración del pueblo escogido de Dios. El glorioso templo celestial de Dios estará sobre el monte Sión, Moriah, para nunca más volver a caer en las manos del enemigo. Dios dice: Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Después de haber bosquejado brevemente el tema desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado, retrocederemos al tiempo cuando Israel salió de Egipto. Sujetos a una vida de trabajo incesante y rodeado por la oscuridad impía, los hijos de Israel perdieron de vista el significado de sus sencillos sacrificios.
Por cuenta de su servidumbre, ellos fueron desprovistos de los privilegios disfrutados por los antiguos patriarcas, de pasar mucho tiempo en comunión con Dios, y naufragaron muy cerca de la idolatría egipcia. Cuando Dios los sacó de Egipto, Él proclamó su ley desde el Sinaí, y luego les dio el mismo sistema de adoración que habían seguido los patriarcas. Pero Él tuvo que tratar con ellos como se trata con niños. Porque ellos no podían comprender las verdades sin las sencillas ilustraciones, Dios les dio el sistema de adoración que Abraham, Isaac y Jacob habían seguido, pero en la forma más elemental posible. Así como nosotros utilizaríamos los métodos de la escuela elemental para enseñarle a los niños lecciones que los adultos pueden comprender fácilmente. Se habían naufragado tan lejos que no podían comprender cómo podía Dios convivir con ellos, siendo invisible, de manera que Dios dijo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La columna de nube sobre el tabernáculo y la presencia visible de Dios manifestada dentro, ayudó a los israelitas a comprender más fácilmente la verdadera presencia moradora del Señor con ellos. Este santuario era una sombra, o modelo, del santuario celestial, y el servicio fue planeado de tal manera por el Señor que todo el trabajo era un tipo, o representación, de la obra que el Hijo de Dios haría en la tierra y en el cielo para la redención de la raza perdida. Era la lección objetiva más maravillosa que alguna vez se le haya dado a la humanidad. El santuario fue terminado, mientras los israelitas estaban acampados en el Sinaí, y durante sus 40 años de peregrinaciones en el desierto lo llevaron consigo. Cuando llegaron a la tierra prometida, fue erigido en Gilgal durante varios años, y luego trasladado a Silo, donde permaneció durante muchos años. Cuando David estaba huyéndole a Saúl, el tabernáculo estaba en Nob, porque allí colocaban los sacerdotes el pan de la preposición cada sábado de día. Después fue movido al lugar alto en Gabaón. El tabernáculo permaneció en Gabaón hasta que fue trasladado por Salomón a Jerusalén. Josefo nos dice que Salomón tenía el tabernáculo que Moisés había levantado, y todos los utensilios que eran para la administración de los sacrificios de Dios, llevados al templo. David deseaba construirle una casa al Señor, pero debido a sus muchas guerras el Señor ordenó que su hijo debiera construirle la casa. Cuando Salomón quedó establecido en su trono, él erigió una estructura magnífica, y la dedicó al Señor. Dios demostró su aceptación llenando el templo con su gloria. Salomón mismo no planeó el templo, Dios le reveló el plan a David, así como le había hecho a Moisés. David no lo vería construido, pero cuando él le entregó el plan de la construcción a Salomón, le dijo: me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La historia del templo de Salomón es realmente una historia de la experiencia religiosa de los hijos de Israel. Cuando ellos se separaron del Señor, el templo fue descuidado, y algunas veces llegó a sufrir violencia. Fue saqueada por Sisac, rey de Egipto. Por instigación de Joiada fue reparado por Joás, quien posteriormente le robó parte de su tesorería para tributarle a los sirios. ¿Acaso un poco después no solo le robó su tesorería, sino que mancilló sus recintos sagrados? Bajo el reinado del buen rey Ezequías el templo fue purificado y su culto restaurado, pero aún Ezequías robó de su tesorería para procurar un tratado con los asirios. De nuevo fue contaminado por el culto idolátrico de Manasés. El buen rey Josías, cuando era apenas un joven de 18 años, reparó y purificó el templo, y de nuevo restauró su culto. Finalmente, debido a la infidelidad del pueblo escogido de Dios, el sagrado templo fue quemado hasta el suelo, y sus tesoros llevados a Babilonia. Transcurrió casi 70 años antes de la reconstrucción del templo por Zorobabel terminara y la casa dedicada con gran regocijo. Herodes pasó 46 años reparando el templo de Zorobabel, hasta que en los días de Cristo era una estructura magnífica. La presencia de Dios habitaba con su pueblo en los lugares de morada que ellos le preparaban, desde el tiempo cuando el tabernáculo fue levantado en el desierto. A través de toda la historia de su peregrinaje espiritual hasta aquel día memorable cuando los tipos celebrados durante 4000 años se encontraron con su antitipo sobre la cruz del Calvario. Entonces con un estruendoso ruido el glorioso velo del magnífico edificio de Herodes fue rasgado desde arriba hasta abajo, mientras el Señor se retiraba para siempre de su templo. Antes de esto, los servicios eran dirigidos por Dios, de allí en adelante eran una burla vacía, porque Dios había abandonado el santuario.
El templo permaneció erigido hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por los romanos. Actualmente el sitio sagrado está cubierto por una mezquita musulmana. La epístola a los hebreos demuestra que el apóstol principal claramente enseñó el cumplimiento antitípico de los tipos y sombras celebradas durante tantos años. No se debería olvidar que el don del espíritu de profecía y el sábado del Señor siempre estaban relacionados con el servicio del santuario. No tenemos razón alguna para dudar que durante los años iniciales de la historia de la Iglesia cristiana, el tema del santuario y la obra antitípica de Cristo en el cielo fue claramente comprendida por los cristianos. Pero cuando la Biblia les fue quitada, cuando el sábado del Señor fue escondido, y la voz del espíritu de profecía ya no se escuchaba dirigiendo a la Iglesia, entonces perdieron de vista la hermosa obra antitípica representada por el servicio del antiguo santuario. Pero ha llegado el momento para la apertura del gran juicio en el cielo, cuando el Padre y el Hijo, con su séquito de santos ángeles, pasan al lugar santísimo del santuario celestial. Ningún desfile terrenal podía llegar a compararse alguna vez con ese majestuoso cortejo. Dios planeó que fuera reconocido en la tierra, y Él causó que un mensaje fuera proclamado a los habitantes de la tierra, dirigiendo su atención hacia los movimientos del Hijo de Dios. Esto es conocido como el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 versículos 6 y 7. Una gran compañía aceptó el mensaje y su atención fue centrada sobre el Salvador, pero no comprendieron la obra antitípica del santuario, y por lo tanto ellos esperaban que el Salvador llegara a la tierra. En vez de venir a la tierra, sin embargo, Él entró al segundo apartamento del santuario celestial para asumir la obra del juicio. Esta compañía, que se había reunido por el mensaje del primer ángel, amaba a su Señor, y en su anhelante deseo para descubrir por qué no había vuelto a la tierra, se acercaron tanto a Él que Él, en respuesta a sus sinceras oraciones, dirigió su atención al santuario celestial. Allí vieron el arca del testimonio de Dios conteniendo su sagrada ley, y ellos reconocieron su derecho sobre sí, y empezaron a observar el santo sábado del Señor. El servicio del santuario, el sábado, y el espíritu de profecía estaban siempre unidos en los tiempos antiguos, y cuando la luz del servicio del santuario antitípico llegó al pueblo de Dios, Él les dio el espíritu de profecía de nuevo, para revelarles las solemnes verdades con respecto al ministerio de Cristo en el cielo, lo que de otra manera no habrían comprendido.